Okay, hello everyone. Let's do some grammar revision for B1 Bachillerato today. Hoy vamos a aprender la estructura have something done. Okay, let's begin. So first of all, let's meet my friend Richard. Okay, look at him go. He's a great dancer, isn't he? Vaya tío, vaya ritmo, eh? Bueno, Richard is usually very active. He does his grocery shopping every morning. He walks his dog twice a day. He buys his medicine on Fridays. But unfortunately, he has been quarantined. He has to stay home no matter what. So he needs some help. ¿eh? Necesita un poquito de ayuda. Y para hablar de esa ayuda que va a pedir, vamos a estudiar la estructura have something done. ¿De acuerdo? Que se traduce en castellano más o menos como pedir que hagan algo por ti. Esto es un tipo de oración pasiva, ¿vale? Porque aunque tenga un sujeto, no es ese sujeto el que realiza la acción. Bueno, esta estructura siempre lleva un verbo have, un objeto, something, y luego un verbo en participio al final de la oración. So, let's see some examples, okay? Because Richard is asking for help. Richard está pidiendo ayuda. Help me, help me. But who's going to help Richard? Yes. The neighbors to the rescue. Aquí vienen los vecinos al rescate. Bueno, pues vamos a echarle un vistacito a lo que hace Richard, por un lado, y luego a lo que Richard le pide a los vecinos que hagan por él. He does his grocery shopping, but he has his grocery shopping done by the neighbors. He walks his dog, but he has his dog walked by the neighbors. He buys his medicine, but he has his medicine bought by the neighbors. Por un lado, esto lo hace él mismo y por otro, esto es algo que él le pide a los vecinos que hagan en su lugar. Bien, pues si os fijáis en esta estructura, todos los verbos están en presente, pero eso no quiere decir que siempre haya que ponerlos en este tiempo verbal. De hecho, la estructura have something done se puede utilizar en cualquier tiempo verbal que deseemos. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que siempre hay que cambiar la parte del have, es decir, la primera parte de la estructura, no el verbo final, ¿vale? Porque el verbo final va a aparecer siempre en forma de participio y no se modifica de ninguna manera. Si os fijáis aquí en el ejemplo de pedirle a alguien que me corte el pelo, o de pedir que me corten el pelo, veis que aparece en presente, en pasado, I have, I had, I'm having, I was having, en todos los tiempos verbales que se nos puedan ocurrir. Pero la parte que vamos a cambiar siempre es la primera parte, es decir, la parte donde aparece el have. Okay, very, very well. And now, let's just go to a model exercise. ¿Cómo nos pueden preguntar este tipo de estructura en un examen? Pues nos lo van a preguntar en la mayoría de ocasiones con un ejercicio de transformación. Es decir, nos van a dar una frase que significa lo mismo que la estructura have something done, pero tiene un verbo diferente, ¿vale? O una estructura o una gramática diferente. En este caso, el modelo de frase que vamos a ver es la que lleva el verbo ask, ¿de acuerdo? Por ejemplo, oración A, veamos este ejemplo. John asked his friend to do his homework. John le pidió a su amigo que hiciera los deberes. Bueno, pues esta estructura, con el verbo ask someone to do something, pedirle a alguien que haga algo, es equivalente a la estructura del have something done. ¿Vale? Significan exactamente lo mismo o tienen un valor semántico bastante similar, ¿vale? Aunque no sea el 100% exactamente igual. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para hacer este tipo de transformaciones? Pues siempre vamos a fijarnos en el verbo ask, por una parte. Este verbo aquí, por ejemplo, lo tenemos en pasado simple. Bueno, pues automáticamente vamos a coger el verbo have y lo vamos a poner en pasado simple. Had. Luego vamos a irnos a la parte que aparece detrás del to, que será un verbo con un objeto específico. Vamos a coger ese objeto, en este caso his homework, y lo vamos a situar inmediatamente después del had. Had his homework. Y luego el verbo que está después de la preposición to lo vamos a poner siempre al final en forma de participio de pasado, En forma de participio de pasado.
Y luego, la persona a la que le estamos pidiendo que haga algo tendremos que situarlo al final como complemento agente introducido por la preposición by. De modo que la oración John asked his friend to do his homework se transforma en John had his homework done by his friend. Bueno, pues este tipo de estructura, ¿vale? Con el verbo ask, nos lo pueden preguntar de mil maneras distintas, cambiando el tiempo verbal de este verbo, ¿vale? El verbo ask. Entonces, nos podemos encontrar con un ejercicio de este tipo. Your turn. Can you transform these sentences? En este ejercicio tenemos un montón de variaciones de la estructura ask somebody to do something. Pedirle a alguien que haga algo. Que ya hemos visto que es equivalente a have something done. Entonces, tendremos que coger oración por oración e intentar transformarla siguiendo el modelo gramatical que hemos visto con el have something done. Can you do it? ¿Os sentís capaces de hacerlo? Pues mira, lo que vamos a hacer ahora es pausar el vídeo, copiáis las frases en una libreta y las transformáis con la estructura have something done y a continuación yo os daré las respuestas. ¿Ok? So, pause the video now. Alright. Now, we're back. Ya estamos de vuelta, ¿vale? ¿Cómo ha salido la cosa? Espero que bien, así que bueno, voy a dar ahora las respuestas. A ver si coinciden con las vuestras, ¿eh? Bueno, pues aquí las tenéis, ¿eh? Ya podéis ver que todas llevan el verbo, la estructura have something done, pero con la variación verbal que correspondía a cada uno de los ejemplos anteriores. Espero que os haya gustado mucho esta clase y no quiero dejar pasar la oportunidad para pedir apoyo a nuestros negocios locales, ¿vale? Que ahora con esta crisis pues están pasando algunos bastante mal. De modo que si necesitáis cualquier tipo de apoyo, asesoría o ayuda con el inglés o la lengua castellana, pues podéis acudir a la academia de mi amigo Alfredo Bandosel, que está en la calle Submarino 26A del barrio Peral de Cartagena. Bueno, pues espero que os haya sido muy útil esta clase y nos vemos pronto. See you soon. Bye bye.